Gracia y paz, amados hermanos. Usted se puede imaginar los acontecimientos en el momento en el que el Señor Jesús resucitó, los acontecimientos sociales, religiosos, la opinión de las personas en ese tiempo. Realmente fueron tiempos donde la gente vivía tiempos de desconcierto, parecía una locura, el Evangelio no podía ser entendido, y más la propia resurrección del Señor Jesús. Por eso es que los romanos trataron de sobornar, pagar a las personas que cuidaban para que crean o digan que los discípulos del Señor habían robado el cuerpo de Jesús. Vamos a leer un poco estos momentos en el que se manifiesta esto en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 6. Dice, no está aquí, sino ha resucitado. Solo un paréntesis, es el momento en el que las mujeres van a la tumba y aquel mensaje angelical se manifiesta así y le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es muy importante entender este versículo porque aquí se nos está indicando claramente de que no era una novedad los acontecimientos. El Señor Jesús siempre había hablado de esos acontecimientos, siempre había mostrado que un día acontecería eso, que se daría la resurrección, y ciertamente era el momento en el que se estaba manifestando esto. Entonces allí se les dice, acuérdense que Él les habló de esto. Versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron buenas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas se acordaron. Ellas dijeron, es verdad. Ellas dijeron, sí, recuerdo que el Señor hablaba de esto, y eso produjo en ellas alegría. Eso hizo que ellas se tornaran en mensajeras de una realidad, mensajeras de algo que es cierto. Si hay algo que en este tiempo debe acontecer, es que tú y yo debemos tornarnos en mensajeros de algo que es cierto, mensajeros de algo que nosotros creemos y estamos comprobando. Uno de ellos es el amor de Dios, el favor de Dios. Uno de ellos es poder ver cómo el cumplimiento de los últimos tiempos se están dando. Pero si tú dejas de creer en eso, o yo dejo de creer en eso, no seremos anunciadores de una realidad. Tal vez algunos lo anuncien, solo por inercia, solo porque la corriente muestra eso. Pero ¿cuántos pueden ser anunciadores de algo que realmente creen y están experimentando? Versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dieron estas noticias a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. Pero Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio que los lienzos estaban solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Noten qué cosa tremenda. Señor Jesús había hablado acerca de su resurrección. Señor Jesús había hablado acerca de lo que iría a acontecer en los tiempos futuros. Y cuando ese hecho acontece y estas mujeres reconocen que era verdad, van a dar la noticia y los apóstoles, los otros discípulos, no creen. Les parece una locura lo que están hablando. ¿Cómo puede ser posible eso? Queridos, yo quiero hoy animarte a una cosa. Tantas cosas fueron dichas por la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas fueron predicadas en la iglesia acerca de estos tiempos? Una de ellas es que la venida del Señor está pronto. La venida del Señor está cerca. Pero ¿cuántos de nosotros podemos estar en esa posición de tomar esas palabras como una locura? De no acreditar, de no creer en esos acontecimientos. Pues yo quiero llamarte hoy a una reflexión. Todo lo que el Señor dice en su palabra es cierto y está cumpliéndose. Esto que estamos viviendo son señales de esos tiempos. Ya se habla de muchas cosas. Se habla de los bebés clones, se habla de la tecnología, de los microchips, se habla del control de las personas a través de la tecnología, se habla de ese microchip que será colocado en la frente, donde te permitirá controlar desde mentalmente tu computadora, tu celular. Todas esas cosas no son solo cosas ilusas, ya están en camino, se están dando. Pero ¿cuántos de nosotros podemos creer más aún en aquello que el Señor dijo para entender que estos son los últimos tiempos? Y así tener ilusión de la venida del Señor Jesús. Y yo quiero hacer un hincapié en este asunto. No esperamos la venida del Señor Jesús por una cuestión de la presión que vivimos. Tal vez tenemos dificultades laborales, económicas, y ahí dijimos, ven Señor. Esa es una cosa.
Y otra cosa es tener ilusión de la venida del Señor Jesús. ¿Cuántos tenemos ilusión, anhelo de que Él venga? ¿Cuántos anhelamos, soñamos con su venida? ¿Soñamos por qué? Porque creemos en su palabra. Porque creemos que lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos es verdad. Allí está la diferencia. Una cosa es que tú expreses fe como un desfogue emocional. Por los momentos de presión, desees que venga el Señor Jesús como una solución a tus problemas. Y otra cosa es que tú desees que Él venga porque tienes ilusión, porque crees en su palabra, porque no caes en este error de los apóstoles. ¿Cómo después de haber escuchado de parte del Señor que los acontecimientos se darían así, en el momento para ellos les parece locura? No puede acontecer eso con nosotros. Nosotros somos anunciadores de una verdad, del Evangelio de Cristo. Anunciamos algo que creemos, algo que vivimos. Por lo tanto, necesitamos levantarnos en fe, en firmeza de fe y ser la luz en este mundo. Yo quiero animarte, amado hermano, amada hermana, a ser un anunciador de una verdad en la cual tú crees. El día de ayer vimos en el devocional cómo es que nosotros nos tornamos en personas que experimentan el plan de Dios por el creer. Se pasó con María. Bienaventurada la que creyó. Ahora por causa de eso se cumplirán las cosas. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso poder escuchar una voz celestial, angelical, que diga de ti, que diga de mí, bienaventurado el que creyó. Y por causa de que él creyó, muchas cosas se van a manifestar, se van a dar en el tiempo cierto. Quiero animarte mucho a ser un hombre y una mujer de fe. Ser hombre y mujer de fe es creer en los acontecimientos, creer en lo que el Señor dice y anhelar con ilusión su venida. Queremos que los últimos tiempos se manifiesten para experimentar todo lo que Dios tenía para nosotros y para poder un día retornar junto con Él y reinar sobre las naciones y luego vivir una vida eterna con el Señor. Disfruta la vida cristiana, disfruta de esta verdad bíblica, disfruta de que tú eres salvo en Cristo Jesús, que esas verdades sean un sustento de tu alegría en medio de tanta desesperanza, en medio de tanto dolor, de tanta presión, que tú puedas levantarte como un hombre y mujer de fe para creer en la gracia de Dios sobre tu vida. Que el Señor haga de estos días de victoria para ti, días de victoria para mí, y que los problemas y las circunstancias no te hagan dudar, y que nada de lo que acontezca en el Señor te parezca una locura. Contrariamente, puedas declarar: y esperaba este tiempo, yo sé que eso acontecerá, así es, porque su palabra dice que así es. Una vez más, para terminar, recuerda que tú eres lo que Dios dice que eres en su palabra, que tú tienes lo que Dios dice que tienes, que tú vas a conquistar lo que Dios dice que vas a conquistar, porque en Él somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga.